Buenas tardes. Hola, Juan Carlos. Pues saludar, licenciado. Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya estamos listos. Juan Carlos Garduño, Héctor Marino, Aarón Soriano y Ernesto Centeins listos para hablar de fútbol en una plática de cuarentena más. Y el día de hoy nos estaremos enlazando con el señor Carlos Rosado Stevens, precisamente expresidente de la Liga ONEFA, para que nos hable acerca de la experiencia y de toda la carrera que ha tenido a lo largo dentro del fútbol nacional. Así que es para nosotros platicar con él y obviamente que nos dé el tiempo y la disposición para el día de hoy compartirnos sus anécdotas. Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Ernesto, igualmente, gracias por la invitación. Se le agradece mucho. Hablemos de fútbol, bienvenido. Héctor Marino, ¿cómo estás? Ernesto, muy bien, buenas tardes. Juan Carlos, Aarón, muchas gracias. Carlos, un placer verte. Muchísimas gracias, Héctor. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Ernesto, Aarón y Héctor. Saludos y bienvenido, licenciado Carlos Rosado. Esta es su casa. Y gracias por estar con Juan nosotros. Carlos. Ya vi que le sacaste una sonrisa al señor Carlos Rosado por la foto que tienes. Ahorita hablaremos de ella precisamente. Claro. Bueno, ya te tocará precisamente, Juan Carlos, platicar de ella. Aarón Soriano, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Preséntanos a nuestro invitado del día de hoy. Gracias, Neto. Un fuerte abrazo para todos. Gracias a Juan Carlos, Héctor Marino y a Carlos Rosado Stevens. Me da muchísimo gusto el poder platicar con él, una persona de fútbol americano, una persona que siempre está proponiendo cosas, que está inventando, que está recreando lo que es nuestro deporte en diferentes partes. Platicar que es licenciado en Administración de Empresas, graduado en la Facultad de Contaduría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Jugador de Liga Mayor con las Águilas Reales de 1970 a 1974, Selección Puma 1972, 1973 y 74, expresidente de la UNEFA, basquetbolista, hizo atletismo y con eso pues también me encontré con una nota que me gustaría ahorita compartirla con todos porque esa sí no me la sabía. Carlos Rosado, qué gusto platicar contigo. Gracias, Aarón, igualmente muchas gracias por la invitación. Oye, Carlos, a ver, cuéntame, de entradita, ¿estuviste en unos Juegos Centroamericanos y no nos dijiste? Sí, pues así es, ahí en Puerto Rico, precisamente. ¿Representaste a México en la universidad? A la universidad, ¿sí? ¿400 metros? Sí, en 400 metros planos, sí, efectivamente. Pero se dice fácil, ¿no? Medalla de bronce o no, Carlos, a ver, porque eso sí no me la sabía, que también habías hecho atletismo en la UNAM. Sí, efectivamente estuve en la UNAM y después estuve en el Centro Olímpico. Ahí estuve 3 años y bueno, me tocó competir representando a la universidad y representando al país en esa época en atletismo. Vaya, pues bueno, pues se siente padre ese rollo. No sabía que eras velocista también y en una prueba tan fuerte como son los 400 metros. Sí, hombre, unas anécdotas ahí que tenemos ahí. Fíjate, les voy a platicar rápidamente. Yo me estaba preparando para Liga Mayor y yo corría mucho, pero sin ningún programa en especial, ni nada. Estoy hablando del año de 1972. Entonces, un día llegué al estadio de prácticas, que ahora es el Roberto Tapatío Méndez, y empecé a correr ahí alrededor y me dijo uno de los el profesor Molina Celis, que lo deben de conocer a ustedes, era el entrenador en jefe del atletismo con el profesor Julián Medrano, eran profesores de ahí, ¿no? Y me dijeron, oye, ven, dice, oye, ¿te quieres tomar una prueba ahí en 400 metros? Yo le dije, bueno, pues, ¿cuánto es 400 metros? Yo ni sabía. Si es una vueltecita a la pista. Le dije, bueno, no, pues fácil. Y dice, bueno, mira, yo traía mis tenis, short, venía del camino, famoso Camino Verde ahí en la UNAM. Dice, cuando ya te haga así, que con la mano, la seña, sales, todavía le pregunté, oye, ¿esa máxima velocidad, profesor? Dice, sí, esa máxima velocidad. Ah, bueno, dije, es una vueltecita, me la he hecho rápido. Y salí poladísimo, y empecé la curva, la recta, entré a la segunda curva, y cuando llego a la recta final, man,
los 75 metros, sentí que me moría, dije, nada más llegué, ahora sí de puro orgullo llegué y ya llegué a la meta y ya me dice el profesor, camina, yo creo que me vio pálido como un papel de China, blanco, y dice, camínale. Me di como 4 vueltas caminando, no me recuperaba, me metí a la regadera de presión ahí, ustedes conocen al frontón cerrado, yo nunca me metí a la de... Y ya después, como de 1 hora más o menos, me empecé a recuperar. Dije, en mi vida vuelvo a correr esto. Así fue como inicié, fíjate. Fíjate, y así empezaste y bueno, pues ya a representar en otro país a México y obviamente a la Universidad Nacional Autónoma de México pues es una experiencia padrísima, que te digo que esa sí no me la sabía, pero bueno, qué buen recuerdo. Basquetbolista. Oye, me comentaban, en la prepa 1, ¿fuiste a la prepa 1 o a qué preparatoria fuiste? Porque que estaba por San Cosme. No, la preparatoria 1 es la de San Ildefonso. Ok, ya. Es la preparatoria de San Ildefonso, ahí en la calle Justo Sierra y San Ildefonso. Sí, precisamente ahí estuve. Sí, y por último, para pasarle el micrófono a mis compañeros y empecemos la ronda de preguntas. Yo recuerdo una vez, fue el año, y ahorita aquí me lo apunto, porque nos invitaste, tuviste un interinato como director de actividades deportivas de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando te nombraron director de deporte de la UNAM, pues fue un nombramiento muy sorpresivo por el cargo que esto significa y porque tú ya estabas dentro de la estructura. Sí, efectivamente. Mira, yo empecé terminando mi carrera, empecé a trabajar en la universidad, en la parte administrativa. Siempre me dediqué a la parte administrativa. Y finalmente en el año, creo que fue de 2000 o 2001, fue cuando regresé allá a la Dirección de Actividades Deportivas. Me invitó el profesor Agustín Gutiérrez Rentería, el matemático, que te has de recordar, que en paz descanse, muy buen amigo mío. A ti te estimaba muchísimo, siempre me platicaba Agustín. Sí. Sí, me invitó, yo estaba en la Dirección General de Personal de la UNAM, me dijo, oye, vente para acá porque tengo unos problemas terribles ahí con el fútbol y que no sé qué. Bueno, total, hablé con mi director ahí en personal, que era también amigo, me fui con Agustín, y cuando terminó Agustín, nombraron a Manuel Negrete de director de actividades deportivas, y después, saliendo Negrete, yo lo sustituí ahí un tiempo. Estuve como 3 meses ahí de interino. Y déjame decirles, para sorpresa de todos, yo iba a ser el de comunicación de la UNAM. Sí. Así es. Así es. Imagínate nada más, pero qué buena experiencia. Neto, pues aquí está el licenciado Carlos Rosado Stevens para compartir todas sus anécdotas y obviamente pues mucho fútbol americano, como bien lo comentabas. Perfecto, Aaron, muchísimas gracias. Vamos contigo, Héctor Marino, te escuchamos. Gracias, Neto. Carlos, buenas tardes. Un gusto. Tal? Gracias, Héctor. Mucho gusto. Oye, fíjate que siguiendo un poquito con lo de 400, que yo tampoco lo sabía, ahorita decían que es velocista. 400 no es velocista, ¿verdad? ¿En qué rango está? Porque tampoco es de medio fondo. ¿En qué rango se ubica 400 metros? Sí, 400 se ubica en el ramo de los velocistas y en medio fondo empieza a de 800 metros. Ah, correcto. Oye, otra pregunta rápida de esto. Hace tiempo leí en un libro que decían cuántas veces se respira en una carrera de 400 metros, ¿sí? Y yo leía ahí, era no un libro especializado, era una novela, y decían que se respiraba 2 veces. ¿Eso es cierto? No es cierto. No. Es una carrera muy larga, muy agotante. Yo creo que es una carrera de las más difíciles porque es a máxima velocidad los 400 metros. O sea, es la locura. La verdad, yo cuando veo en la televisión a los grandes atletas de los 400 metros, mis respetos. La verdad, es una prueba. Les decíamos a los de fondo y medio fondo, órale, vamos a echarnos un 400 y luego me aviento 5,000 metros contigo. Dice, no, 400 metros no. Pero no, muy interesante la carrera. Es lo que dicen, que 400 es fuerte, es una mezcla de velocidad, resistencia, es interesante. A mí siempre me ha llamado 400
y no sabía que lo habías corrido y a ese nivel. No. Oye, pregunta. ¿Tú jugaste intermedia en dónde? Inicié con arquitectura con el coach Mario Revuelta. Mario Revuelta, es correcto. Mario Revuelta, un excelente coach, saben que en paz descanse. Y el siguiente año me fui a la preparatoria nueva con el coach Hilario Canseco, que también que en paz descanse, coach Canseco. Ahí nada más jugué 2 años de intermedia y luego ya subí a Liga Mayor en 1970, cuando se dividió el equipo de Pumas en 3 equipos. Sí, Hilario Canseco, gran quarterback, ídolo, ¿verdad? Sí. Gran tipo, además, gran tipo, fue histórico. Siento que es de la gente que no se le ha reconocido su valor como quarterback. Como coach creo que más, pero fue un gran quarterback de los Pumas. Oye, preguntas son de contestaciones rápidas. Sí, claro. ¿Por qué cuando subes a 70, sí, mucha gente estaba buscando irse? Cuando tú te fuiste con Águilas Reales por Canseco, porque venías de la prepa 9, ¿esa fue tu elección? Fíjate que, mira, les voy a platicar rápidamente. Jugué en 69 con el coach Mario Revueltas. En 70 íbamos a jugar otra vez intermedia con el coach Mario y lo quitaron de coach. Entonces, ya sabes, la grilla universitaria nunca falta y dijeron, nadie va a jugar ahora si quitaron al coach Mario. Entonces, váyanse a otros equipos. Así dijo uno de los capitanes de ahí. Y entonces nos fuimos a probar. Yo me fui a probar a ingeniería con el coach de Salmado García. Me dijeron, no, pues ya nada más se permitían 5 cambios, ya están los cambios. Luego me fui a Ciencias Químicas con el coach del Miro Bernal, también, no, ya sabes que ya están los 5 cambios. Luego me fui a Leyes con el coach Neri y también nos dijeron, no, fuimos de Chucho Feria, Ricardo Márquez y yo. Los 3 fuimos a buscar equipo y total no nos quedamos en ninguno. Entonces, en eso llegó el coach Mario, estábamos ahí viendo los entrenamientos. Y llegó el coach Mario y dice, ¿quieren jugar? Sí, coach, queremos jugar. Bueno, vénganse, súbanse a mi coche. Y nos llevó desde Ciudad Universitaria hasta Lindavista, hasta la prepa 9. Y nos presentó con el coach Canseco y pues ya nos quedamos ahí. Esa fue la historia. Y bueno, como nosotros vivíamos en la Nueva Santa María, tanto Chucho Feria como yo, y Ricardo Márquez vivía en la Peralvillo, el Exhipódromo. Nos quedaba cerca la prepa 9. Nos quedamos en la prepa 9, muy buena experiencia ahí, y el coach Canseco, un señorón. Sí, señor. Gracias, Carlos Neto. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, señor Carlos. Vamos contigo, Juan Carlos Garduño. Un saludo al licenciado Carlos Rosado. Tengo gusto de conocerlo varios años, una gran persona. Y sí me gustaría preguntarle la foto que tengo a mis espaldas, ¿qué nos puede comentar de esa foto? ¿En qué año fue y qué clásico fue? Para que nuestros amigos sepan que fue un seleccionado Puma y un gran receptor. ¿Qué nos puede decir Carlos Rosado de esta foto? Sí, Juan Carlos, mira, esa fotografía es del clásico de 1973. Y ese fue pues un touchdown que me lo pasó Eduardo Cepeda, era el quarterback en ese entonces ahí de Águilas Reales y de Pumas. Y bueno, desafortunadamente perdimos. Ese es un juego de los que más me ha dolido contra el Instituto Politécnico, porque faltando ya muy pocos minutos, llegamos a la yarda 1 en 1º y 10 ya para anotar, y en 4 oportunidades nos detuvo el Politécnico y perdimos creo que por 4 puntos. Es un juego que la verdad me dolió muchísimo porque el año anterior pues, habíamos perdido también el clásico en el Estadio Azteca, y en este juego pues íbamos a todo y desafortunadamente faltando 1 yarda en 1º y 10, 4 oportunidades nos pararon. Esa fotografía, Luis Yáñez guarda muchos periódicos y recuerdos que tenía y me hizo favor de prestarme para sacar una foto. Pero realmente esta es hora de Luis, que le mando un saludo. Otra pregunta, Águilas Reales, 5 años, ¿qué le dejó estar con el equipo de las Águilas Reales en su vida y en su desarrollo personal? Bueno, Águilas Reales, la pregunta es, ¿qué significó Águilas Reales para mí? Sí, ¿qué significó? ¿Qué le dejó? Bueno, mira, Águilas Reales significó una gran parte de mi vida como deportista, y bueno, sobre todo del fútbol americano, porque primero pues estaba representando a mi alma mater, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, y segundo,
segundo lugar, conocí a muchos amigos que hasta la fecha, bueno, pues nos seguimos viendo. Hubo una gran hermandad y hubo una gran identidad institucional, aparte de la universidad, hacia el equipo de nosotros, ¿no? La verdad, fue una gran experiencia mis 5 años en Liga Mayor con Águilas Reales, y bueno, pues hasta la fecha tengo los colores ahí muy, muy puestos, ¿no? Respecto a vivir un clásico, el estar en el Estadio Olímpico, ¿cuál fue su primera experiencia a pisar ese estadio? ¿Y qué emoción le llegó en Bueno, aquellos años que los estadios se llenaban muchísimo? no, empezamos a jugar en 1970 en la Ciudad de los Deportes. Sí. Y creo que fue hasta 1972 o 73 que empezamos a jugar en el estadio de Ciudad Universitaria. Digo, jugar un clásico en Ciudad Universitaria, y como ves ahí con el estadio, estaba hasta los aficionados hasta el pebetero, y en las partes de hasta arriba sentados, fue no, pues, algo inolvidable. Pero donde más me impresionó fue en el Estadio Azteca en 1972 jugar el clásico. La verdad, el Estadio Azteca, como tiene en la parte de arriba un poco cerrado, había un ruido impresionante, las porras, los Wellum, los Goyas, no, es algo inolvidable. Yo era novato en ese año, cuando salimos a calentar, le hablabas a tu compañero a 20 centímetros y no te escuchaba. Entonces, una impresión increíble. Ya después de haber jugado ahí en el Estadio Azteca, ya los demás estadios ya no se te hacen tan impresionantes, inclusive el de Ciudad Universitaria. Pues qué gran experiencia. Bueno, solo lo que fue Ernesto, gracias. Regreso. No, cómo no, Juan Carlos, claro. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias. Vamos contigo, Aarón Soriano, te escuchamos. Escuchando la charla con Carlos, interesante lo que platica, obviamente, pues las vivencias, ¿no? Lo del Estadio Azteca, yo creo que, como bien lo menciona, en el 72, pues siendo novato, Liga Mayor, y tu primer clásico, fue de haber sido algo inolvidable, ¿no? El poder vivir, pues los que lo jugaron ahí, lo platican, y es un sentimiento bien especial, aunque no era un estadio para fútbol americano, pero cuando se gritaba el touchdown o cualquier cosa, era una sensación increíble. Fíjate, Carlos, yo sacando algunos datos, eres una persona, bueno, que ha trabajado en el gobierno también, en Sedesol, has tenido cargos públicos, pero viendo también tu labor alrededor de lo que es el fútbol americano, eso te ha llevado a tener una buena relación en diferentes lados. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, en tu gestión al frente de lo que fue la UNEFA, como presidente de la UNEFA, pues ahí echaste mano precisamente de esas habilidades que tienes, ¿no? Lo que fue el trato con la NFL, el trato con el gobierno de la Ciudad de México, el trato con la Lotería Nacional, y pues ese tazón azteca donde inclusive las porristas de los Broncos de Denver estuvieron al medio tiempo, que también fue un show espectacular. Eso es parte también de la gestión en lo que fue en la UNEFA, la Expo Fútbol Americano, en fin, son muchas cosas que se conjugan, Carlos. Sí, Aarón, pues mira, como tú sabes, y yo creo que todos los que estamos aquí, nuestra pasión ha sido el fútbol americano, desde mucho tiempo atrás. Y bueno, yo he tratado siempre he tratado de que nuestro deporte crezca hasta donde sea posible. Cuando me tocó estar ahí de presidente de la UNEFA, pues ese fue mi objetivo, que creciera el fútbol americano nacional. Y bueno, pues afortunadamente, y como lo mencionaste, el Tazón Azteca fue un gran éxito. Y hubo varias cosas que hicimos allá en la UNEFA que traté de hacer, pero siempre tratando de impulsar el fútbol americano nacional, ¿no? Es nuestra pasión,
como la de todos ustedes. Y bueno, pues lo que pude haber hecho, pues se hizo, y después seguimos ya con lo de la Expo, que también, bueno, tú fuiste uno de los principales colaboradores ahí, metimos a 17,000 personas, acuérdate, en Sí. prendas, algo que estuvo, pues, es una gran satisfacción personal para mí. No, y además es un arriesgue, ¿no? Una inversión, porque pues había que sacar de la bolsa para tratar de que saliera bien las cosas. Recuerdo, pues trajiste a todos los ex NFL Europa y fue una locura. La fila era interminable para una firma o para una foto, que eso fue también algo increíble, ¿no? Se trajo a varios jugadores de Liga Mayor para que le lanzaran pases a los chavos. Yo recuerdo que en ese momento Bruno Márquez, el Monstruo Vega, estaban con los niños, o sea, independientemente de todas las tiendas y todo lo que hubo, los diferentes stands, fue algo muy interesante. Pero fíjate que hay algo que me doy cuenta, y a lo mejor no sé si lo habías notado, Carlos, cuando estuviste al frente de la UNEFA, viste por el fútbol americano, por todas las instituciones, independientemente de que representabas a la UNAM, no ponías a la UNAM por delante, sino el cargo llevaba al bien del fútbol americano. Sí, así es, efectivamente, Aaron. Cuando a mí me propusieron ahí las autoridades de la universidad que sí querías estar como presidente de la UNEFA, porque la universidad tenía esa representación, les dije que sí, pero que me dejaran hacer lo que yo pensaba que estaba bien, que no iba a hacer lo que la institución me dijera. Esa fue una de las condiciones por las cuales yo acepté en UNEFA, y me dijeron, adelante, tienes carta blanca para ser el presidente de la UNEFA y hacer lo mejor posible, ¿no? Por el fútbol. Fue el año en el que llegaste, fue 2008 Ajá, a 2008. 2011. Ajá. ¿Cómo recibiste la UNEFA, Carlos? Mira, la UNEFA la recibí ya con una inercia que traían algunas instituciones, sobre todo las instituciones públicas, ya de no jugar con las instituciones privadas, especialmente con el TEC de Monterrey. Era el principal problema, porque el TEC de Monterrey tenía 18 temporadas consecutivas jugando una final. Ya era muy difícil ganarle al TEC de Monterrey, era una selección nacional, reclutaban de todos lados, en fin, hasta que las instituciones públicas dijeron, bueno, pues sabes qué, que ya no jugamos hasta que no acate los reglamentos el TEC de Monterrey. ¿Qué pasaba? Pues que el TEC de Monterrey los reglamentos no los acataba. Que decía el reglamento que nada más un tryout y ella hacía 18 tryouts, que no tenía que llevarse jugadores de otras instituciones, se las llevaba, que las becas eran tantas y tenía 2 equipos, el A y el B, que tenía jugadores de Estados Unidos con nombres mexicanos. Entonces ya era muy difícil, era un equipo muy potente, era un equipo en el cual no se le podía ganar realmente. Entonces las instituciones públicas dijeron, bueno, pues ya no jugamos hasta que no se reglamente perfectamente esto. Y bueno, y en 2009 fue la división de los equipos. Yo traté de luchar con las autoridades del Tecnológico de Monterrey para que no se fueran, pero bueno, finalmente ellos decidieron irse porque se le iba a castigar al coach Frank González en 2 años y ellos no lo aceptaron. Esa era una de las condiciones que puso la UNEFA para aceptar al TEC de Monterrey y sus campus, ¿no? Entonces, bueno, finalmente se separaron en 2010, todavía en 2009 todavía jugó la UTLA con nosotros en ONEFA y se fue hasta 2010 y ya se separaron. El coach Licea me acuerdo muy bien que me dijo el coach Licea, dice, mira, no te preocupes, dice, en 5, 6 años, 7 años vamos a regresar todos los equipos porque ya va a estar pareja la liga. Bueno, finalmente, a lo mejor no fueron 5 o 6 años o 7, pero yo creo que este año va a ser una campaña impresionante con equipos que están muy parejos, sobre todo en los 3 niveles, ¿no?
Así es, fueron 10 años de separación. Pero bueno, ahorita yo me guardo unas preguntas precisamente en eso, Carlos, y pues ahí está Carlos Rosado platicando un poquito de lo que ha sido como atleta, como directivo, como empresario y obviamente como presidente de la UNEFA, Neto. Sí, muchísimas gracias, Aaron. Ahí está, precisamente ahorita estaré leyendo ahí algunos comentarios, algunas preguntas que nos hacen. Saludos a todos los que están conectados. Vamos contigo, Héctor Marino, te escuchamos. No te escuchamos. Ahí. Sí, ya te escuchamos. Carlos. Tu micrófono. Antes de pasar a la... Ya está, ¿no? Sí, te escuchamos. Antes de pasar a preguntarte de lo administrativo, yo todavía tengo ganas de preguntarte un poco al personaje jugador, ¿sí? 1973, creo que fue una de las finales fue inédita, fue una final peleada, CEU lleno, creo que dos grandes equipos llegaron. ¿Qué recuerdo tienes como jugador y qué te ha dejado en la historia la final 1973 contra Águilas Blancas? Pues como tú lo comentaste, fue una final inédita entre las dos águilas, una del Instituto Politécnico Nacional y uno de la UNAM. Teníamos una gran rivalidad, pero a la vez yo era amigo de muchísimos jugadores de las Águilas Blancas. Hasta la fecha son mis grandes amigos. Y bueno, había una rivalidad y creo que fue uno de las finales más emocionantes que hubo o que ha habido de la historia del fútbol americano en México. ¿Qué me dejó? Bueno, pues me dejó una gran satisfacción porque los dos equipos dimos el 100% en el campo y bueno, pues perdimos por 2 puntos y pues ni modo, así es el deporte. Así es el deporte, pero una gran satisfacción de haber jugado con un estadio lleno, una final, con un equipo del Instituto Politécnico Nacional, con grandes amigos míos, porque yo vivía cerquita del casco de Santo Tomás, ahí en la Nueva Santa María. Entonces ahí los veía muy seguido a varios y antes de los juegos, vas a ver y que no sé qué, muy, muy padre. En el campo éramos rivales, pero afuera siempre hubo una gran hermandad. Yo tengo muy gratos recuerdos de muchos de los jugadores de esa época de las Águilas Blancas. Hasta la fecha nos seguimos viendo. Ustedes son Pumas, la familia Feria, tú estás muy ligado con la familia Feria, tú Rosado. Yo siempre he querido y te he visto en muchos campos, en muchas cosas, pero nunca te he preguntado y quiero aprovechar. ¿Qué sentiste? ¿Qué fue? ¿Cuál fue la reacción? ¿Qué pensaron cuando Willy decide irse a la UDLA y Oliver decide irse a la UDLA, cuando todo el mundo pensábamos que se iban a ir a Pumas? ¿Cuál fue ¿Qué pasó? Primero, Oliver se fue para... ¿Qué es lo que pasó? Bueno, algo a lo mejor que no conocen ustedes. Arturo Feria, que es mi cuñado, es esposo de mi hermana, sí. Él era el head coach de las Águilas Reales. Sí, me acuerdo bien. Esa época. Bueno, al siguiente año yo estaba de coach con él, era el coach de los receptores. Y al siguiente año lo corrieron, Arturo. Lo corrieron porque ya sabes que en la universidad, bueno, ya sabes, grillas, lo corrieron. Y ese año que lo corrieron, venían muchos, el semillero de la preparatoria 9 y del equipo azul de la universidad, eran muy fuertes, eran campeones en infantil, en juvenil, en intermedio, iban a subir muchísimos jugadores a Águilas Reales. Yo pienso que si hubieran dejado a Arturo, ese equipo hubiera sido campeón ese año, porque hubiera subido Oliver, hubiera subido una gran camada de jugadores tanto de preparatoria 9 como del azul, que era el de CEU, el semillero del azul. Bueno, entonces nombran a Ricardo Márquez. Ricardo Márquez, gran amigo mío, estuvimos juntos desde la prepa. Él precisamente fue el que me llevó al fútbol americano, y yo jugábamos básquetbol. Yo jugaba básquetbol en la prepa y pues, con mi cuerpo que iba a jugar fútbol americano, ni de chiste. Pero bueno, me llevó Ricardo Márquez, a él lo nombran coach, pero entonces hubo ya un pique entre Arturo,
y Ricardo, y entonces dijeron, pues ya muchos de los jugadores, tanto de Prepa 9 como del Azul, subieron a otros equipos. Y Oliver, mi hijo todavía le faltaba un año, Oliver ya se fue a la UTLA. Por ese motivo ya no quiso jugar en la universidad y entonces se entrevistaron con Luján y todo. Y al siguiente año o a los 2 años se fue Carlos para allá. Él jugó hasta intermedia en Pumas y al siguiente año se fue. Bueno, ya cuando subió a Liga Mayor, pues lo llamó Luján porque su primo Oliver era como su hermano. Entonces estuvo Oliver, pues Oliver era líder allá en la UTLA, le estuvo diciendo a Luján, tráete a mi primo y que no sé qué, y bueno, ya, finalmente se fue Carlos para allá. Esa fue la historia. Esa es la historia. Gracias, Carlos, por favor. Ernesto. Muchas gracias, Héctor. Vamos contigo, Juan Carlos Garduño, te escuchamos. Pues sí, tengo algunas preguntas interesantes, lo de Oliver y vaya lo que pasó con Carlos Hijo. Pero bueno, vamos a hablar de lo que pasó en la presidencia de la UNEFA. Decide la UNEFA más bien llevar a efecto los trabajos con los equipos que tenía. ¿Qué tan difícil fue la aceptación de algunas instituciones de esa separación, licenciado Carlos Rosado, y que ya no estuvieran los tecnológicos? ¿Qué tanta presión hubo para irse cada quien por su lado? ¿Qué nos puede decir? Sí, mira, la situación fue la siguiente. En 2010 eran 2 conferencias, la conferencia centro y la conferencia donde jugaba Tigres, jugaba UTLA, jugaba y los TECs, y en la otra conferencia jugaban los equipos del Politécnico, Universidad, UVM. Pero resulta que, me acuerdo que creo que era abril o mayo, de repente ellos hicieron, la gente del tecnológico hizo una rueda de prensa y jaló a varios equipos, Chihuahua, los de Monterrey, y mandaron una carta. Bueno, en la conferencia de prensa dijeron que ya se separaban de ONEFA. A nosotros nos cayó de sorpresa, yo ni siquiera estaba enterado hasta que me dijeron, oye, ¿ya viste lo que salió en el periódico? ¿Qué salió? ¿No? Que ya se separaron, creo que eran 14 equipos los que se habían separado de ONEFA. Dije, oye, pues nosotros no tenemos ninguna comunicación de las instituciones y demás. Entonces, una vez, de repente llegó un papel en blanco a mano diciendo que todos los equipos estos se salían y firmaron los representantes. Entonces, los equipos que nos quedamos, que se quedaron en la UNEFA, dijeron, oye, pues vamos a tener que hacer, porque el calendario ya estaba hecho para ese año. Ellos lo hicieron después del Congreso. Lo hicieron creo que en abril o mayo o algo así. Entonces, a mí se me ocurrió mandar unas cartas a los rectores de esas instituciones que habían dicho que se iban a salir, inclusive al TEC, a UTLA, a la Universidad de Nuevo León, a la Universidad Regiomontana, bueno, a la Universidad de Chihuahua, a Coahuila, eran 14. Y les mandé una carta directamente a los rectores a través de correo certificado para que no dijeran que no la recibieron y que me dijeran si se ratificaba o si rectificaba la decisión de... Los rectores ni siquiera estaban enterados de muchas instituciones de que habían tomado esas decisiones los representantes. Entonces, para esto entonces citamos a un congreso extraordinario y dijimos, el congreso, invitamos a todos los que están en ONEFA, el TEC, a la UTLA, a todo el mundo. Dijimos, el congreso extraordinario va a ser el tal día de mayo y el que se presente pues está en la ONEFA, y el que no sé, porque los rectores no me contestaron, el único que me contestó fue el rector Rangel del TEC de Monterrey, dijo que sí, que ratificaba que se salían de la ONEFA. Bueno, pues perfecto, fue el único que contestó. Entonces citamos a todos para el Congreso Extraordinario y dijimos, pues los que lleguen, con eso vamos a hacer nuevamente el calendario de 2010. Bueno, fue en un hotel de la zona rosa, y para sorpresa de todos, llegaron todos los equipos, todos los representantes, inclusive el TEC de Monterrey. Creo que fue uno de los representantes del TEC me dijo, oye, ¿sabes qué? Nosotros sí queremos regresar a UNEFA. Ya el doctor Rangel ya envió la carta, dice, no la traemos, pero me enseñó su teléfono, dice, mira, aquí está.
Digo, bueno, pues eso ya no depende de mí, pues lo tenemos que poner a votación porque es una asamblea. Y finalmente, como ustedes saben, pues la asamblea es la que vota. Entonces invitamos a todos, aceptaron a todos los equipos y la asamblea no aceptó al TEC de Monterrey. Así fue en 2010 y ese año el TEC jugó con sus campus aparte. La UDLA jugó con nosotros todavía ese año. Al siguiente año ya la UDLA se pasó a CONADEIP. Esa es la historia. Todavía en 2011 hubo pláticas y yo les comenté que pues queríamos que regresara el TEC de Monterrey, pero los representantes institucionales en una asamblea dijeron sí, pero que se suspenda 2 años al coach Frank González porque es el que organizó todo el relajo de que se salían. ¿No? Y finalmente se votó y platiqué con las autoridades del TEC y no quisieron suspender al coach Frank González por 2 años. Y entonces, bueno, pues así fue como al año siguiente se fue la UDLA y hicieron su liga con ADEI. Esa es la historia. La historia que puede volver a repetirse si no respetan reglamentos, el proceso de becas y reclutamiento que puede pasar. ¿Cómo evitar ese riesgo que suceda lo del 2010 con esta nueva reunificación? Oye, ya lo hemos platicado muchas veces y aquí, por ejemplo, yo he platicado con Eric Fisher por la relación que hay y le dije, oye Eric, a ver, ya no tomes ningún jugador de los equipos que tengan liga mayor, tú puedes tomar de todos los de FADEMAC, por ejemplo, son 50, 40 equipos, no sé, de ahí puedes reclutar a todos, pero no los toques porque eso es lo que empiezan a crear fricciones con las demás instituciones. Yo creo que ¿qué te diré? También ellos tienen su punto de vista, ¿ves, Juan Carlos? Ellos dicen, bueno, nosotros como universidad privada le estamos ofreciendo a un muchacho una educación en una universidad privada con una beca y les damos esto y les damos lo otro. ¿Por qué no dejan ir a los muchachos? Ellos también tienen derecho de estar en esa institución. Entonces, bueno, pues son ahí puntos de vista diferentes que tienen las instituciones privadas que becan con las instituciones públicas que forman a sus jugadores desde las infantiles, ¿no? Entonces, pues ahí está el dilema. Yo creo que con la buena voluntad de los coaches de no llevarse a los jugadores de las instituciones que tengan liga mayor, pues no creo que se repita, pero eso depende de ellos. Ok, pues muchas gracias. Ahora los micrófonos. Espero mi siguiente ronda. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos contigo, Aaron Soriano, te escuchamos. No te escuchamos, Aaron. Juan Carlos Garduño, bien formal. Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Sí, bien formal, Juan Carlos Garduño. Regreso los micrófonos hasta el estudio. Así es, el buen JC. Oye, Carlos, a ti te tocó, obviamente, en un momento bien difícil el poder agarrar las riendas de ONEFA, pues fue en una época bien complicada y creo que había que tener mucho carácter para tomar las decisiones, como todo lo que nos estás platicando ahorita, los congresos donde te pueden llegar las propuestas, donde te pueden llegar cosas alrededor, cuando vuelven a ratificarte por segunda ocasión a la UNAM como presidente, o sea, había que llegar con un colmillo largo ahí a la UNEFA. Sí, mira, la verdad, a mí me ha ayudado mucho mi trayectoria laboral y en los congresos, me acuerdo que en el congreso de 2010 precisamente me decían, creo que fue en Cancún, y me decían, ¿sabes qué? Van a boicotear el congreso. Vas a ver que se va a armar un relajo y que no sé qué tanto, por todos las instituciones del norte, liderándolo con el coach Frank y con el coach, el de U de Nuevo León, el doctor, Pedro Morales. El doctor Pedrito Morales. Entonces, bueno, pues llegamos ese día y pues, estaba muy tensa la reunión del Congreso y algo que creo que fue muy importante, en los anteriores congresos se hacían unas mesas en forma de rectángulo, ¿no? Ahí estaban todos los representantes institucionales. Yo cuando llegué al salón le dije, no, el formato va a ser
la mesa directiva va a estar arriba, en una tarima, y las demás instituciones abajo. Porque eso de entrada te da ya un cierto estatus. Ya no estás al parejo con todos los representantes, ¿no? O sea, la mesa directiva tiene que estar a un cierto nivel. Y eso, cuando llegaron y vieron ese formato, pues como que a ver, que no sé qué. Y empezó el Congreso y lógico, acostumbrados a que algunos coaches, campeones, hacían lo que querían y empezaron a gritar y todo. Y me aprendí muy bien el reglamento de ONEFA, donde decía que el que no guardara compostura era amonestado y a la siguiente vez expulsado. Y me acuerdo que el coach Fran González empezamos a pasar lista, no sé qué, empezó a gritar y a decir, y le dije, coach Fran González, está usted amonestado. Entonces se me quedó así como que, ¿dónde dice eso? Y dije, a ver, que no sé qué. Y entonces le dije, oiga, coach, me extraña que después de tanto tiempo en ONEFA, no separó los reglamentos, el artículo 25, inciso D, no sé qué, ahí dice esto. Hijo, y entonces, pues ahí con todos los de su comitiva de TEC empezaron a sacar el reglamento. No, sí dice eso. Y la siguiente vez va a estar expulsado. Igual usted, Pedro Morales, y yo no sé qué otros de los coaches. Y desde ahí se bajó la postura de toda la gente que estaba muy reacia a llevar el Congreso. Llevamos el Congreso pues muy bien, se llevó, se hizo el calendario y demás. Y después ya lo que le platiqué a Juan Carlos, que como creo que en mayo fue, cuando hicieron la conferencia de prensa que dijeron que se separaran. Esa fue una buena experiencia. Sí, que esa congresos. ¿Cómo no? Y en esa conferencia aparecía el logo de la Autónoma de Nuevo León y después no, el doctor Pedro no se presentó a esa conferencia de prensa que fue ahí en un hotel allá por Perisur, adelantito de Perisur precisamente. Pero sí tienes toda la razón en ese aspecto. Oye, y fíjate que yo te pregunto, en cuanto a la UNEFA, es un ente muy extraño, porque pues hay que estar allá adentro para entenderlo, para ver los grupos, cómo se mueven, pero siempre Politécnico y la universidad deben de ir de la mano. Eso he escuchado en muchos años, porque son pues las dos instituciones educativas más grandes del país. Es cierto que van de la mano, sí trabajan en conjunto en pro del fútbol, o esos bloques, o hay veces que sí, que no, para entender un poco lo que es la UNEFA. Mira, sí, la UNEFA tiene una inercia muy grande, yo creo que desde 1970 y tantos, ¿no? Que se formó la UNEFA. Sí hay grupos, sí hay grupos, sí hay grupos porque los representantes institucionales ya tienen mucho tiempo. Algunos representantes ya tienen mucho tiempo y hacen sus grupos, digamos, según su conveniencia, según su conveniencia. Sí. Se saltan el reglamento, se saltan las comisiones, entonces dice, no, pues que se ponga a votación del comité directivo. Entonces ahí el voto es por cada institución. Entonces no es el mismo peso que tiene el Politécnico y la universidad a que tenga, y no es por menospreciar, pero que tenga Chapingo, por ejemplo, o que tenga la Universidad de Tamaulipas. Creo que el Instituto Politécnico y la universidad tienen un peso muy fuerte, pero en el comité directivo es un voto por institución. Entonces, si tú haces grupo con 4 o 5 de los débiles, digamos, pues te ganan. Te ganan. Entonces, se ha manejado durante muchos años la UNEFA. No sé ahora, digo, yo soy muy amigo de Bladé y tú lo sabes, de Juan Manuel Rivera y del Nazi y de todos ellos, pero no me he metido, la verdad yo ya terminé y me separé. Pero sí yo noté eso, ¿no? Había ciertos grupos que trataban de manejar según sus conveniencias y el reglamento no lo tomaban en cuenta. Entonces, bueno, finalmente yo les dije, mira, existe un reglamento y sobre nos vamos. A muchos no les pareció. Esa vez expulsé suspendí a 3 representantes por 2 años y bueno, la gente ya más o menos se alineó. Entre ellos a Ángel Martínez, que en paz descanse, buen amigo mío. También lo suspendí por 2 años, al de Chapingo y a
y al sobrino de Manuel Ortiz. También, Ok. es que andaban ahí haciendo sus grupos y pues los suspendimos y entonces ya como que a mí me tocó ya una época ya más tranquilona, ¿no? En ese aspecto, porque Sí, saben que nos teníamos que alinear al reglamento. claro, el famoso reglamento que solo lo conoce quien lo tiene en sus manos, ¿no? Los Sí, demás lo desconocemos y se va modificando, se modifica muy seguido. O sea, obviamente se rige con la NCAA, pero pues es algo que es como, pues, un mito a veces. sí se modifica en algunos de los artículos. Cada congreso pues hacen sus propuestas las instituciones y se van modificando, ¿no? Ciertos artículos, pero Ujú. son pocos. Pero hay algo también que ellos, yo cuando llegué dije, es que el reglamento dice esto, dice, no, pero hay un acuerdo de hace 3 años del comité directivo que, puta, no, pero digo, oye, es que no puede estar un acuerdo encima de un reglamento. Hay prioridades, ¿no? Entonces, pues así se los acaban de la manga. No, es que hubo un acuerdo de no sé cuánto que uf. Entonces sí se manejaron muchas cosas allá dentro de la UNEFA, tú lo sabes. Así es. Ahorita te pregunto algunas cosas de tu hijo también, que ha hecho una gran carrera en diferentes lados y la constancia lo va llevando muy bien, Carlos. En la siguiente que me toque. Vamos ¿Cómo lo contigo, haron? Neto. Sí, gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, Aarón, Héctor. Vamos con David Arredondo. Saludos a los ex jaguares del INDE. Willy Rosado, precisamente saludos a la tripa. Mi admiración para mi señor padre. Fernando Oñate, saludos, tercer, cuarto e invitado. Francisco Morquecho, ¿de dónde viene el apodo de la tripa? Saludos. Bueno, pues el apodo viene de mi constitución física. Yo subí con 70 kilos a Liga Mayor. Entonces, pues era uno de los más delgados de ahí del equipo y uno de los coaches, el famosísimo Jorge Irigoyen, que jugó en los Pumas y que fue mi coach desde en intermedia en arquitectura. Él fue el que me puso ese apodo. Miriam Rosado, te quiero mucho. Armando Escamilla, saludos, coach Rosado. Muy agradecido con sus pláticas por la primera certificación de coaches en fútbol americano. Felipe Sigala también le manda saludos. Un gusto saludarlo por este medio. Muchísimas gracias por los saludos. Ahorita estaré leyendo algunos más. También de José Luis Olvera, de Daniel Treviño. También Treviño también dice, bueno, ¿cómo se puede estar en contra de las becas y a la vez se vio beneficiado? No se está quejando de las becas, están hablando de competencia, están hablando de paridad. Y justamente antes de iniciar para la siguiente ronda, un par de preguntas. Por ejemplo, hablaba en su momento, licenciado, de los representantes. Obviamente eso tiene que estar reglamentado también para que no puedan estar tanto tiempo durante pues tantas, se puede decir, administraciones, ahora representando a diferentes instituciones. Eso también obviamente cae, y no me dejará mentir, en un conflicto de intereses. Que ahora veamos esta temporada, en esta administración, a un representante en una institución y que la siguiente ahora de otro lado. Hay algunos que ni siquiera están en que representan al Estado o a las asociaciones a las que siquiera residen. O sea, a distancia se enteran. Yo no sé también qué tan recomendable sea eso. También a distancia es muy complicado. Sí, efectivamente, mira, sí ha habido muchos, bueno, algunos, unos cuantos, pero como dices, que saltan de una institución a otra. Un día los ves, un año los ves en una institución, al otro año ya los ves en otra institución. No quieren dejar ser representantes de institución, no quieren dejar la UNEFA, ¿no? Porque ya tienen sus grupos. Eso es lo que yo noté, ¿ves? Hay gente que tiene más de 20 años como representante institucional y ya tienen, pues ahora sí, como dicen, ya se la saben de todos, ya tienen sus grupos, ya hacen sus votaciones aparte, hacen pues muchas cosas que son indebidas en el sentido de
de aprovecharse, de tener ellos ventaja como institución, como su equipo, las casas, por ejemplo, no, es que a mí me tocan más casas que ahora menos visitantes, y ahora hay que castigar a este cuate, y ahora, oye, no, espérate, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, yo creo que habría que hacer una muy buena depuración ahí en ONEFA, porque creo que sigue con esa inercia de hace muchos años, ya ahorita, pues ya lo vemos. ¿Para qué son las juntas? Yo les decía, ya no nos debemos de reunir los lunes, sino podemos hacerlo como lo estamos haciendo ahorita. Entonces, las instituciones no gastan en traer gente de sus estados a estar ahí, Claro. no, entonces, y salvo asambleas extraordinarias, pues sí se reúnen, pero si no se puede hacer vía online. Sí, y sobre todo con gente que está dentro de la institución, que sabe las necesidades y que detecta precisamente lo que necesita el equipo. Sí, exactamente. Aaron, y tú lo sabes, Aaron, yo traté de no negociar, bueno, no tanto no negociar, sino de yo estar al tanto con las autoridades de cada institución, con VM, con el Instituto Politécnico, con la UNAM, trataba yo de brincarlos, porque yo ya sabía cómo era el teje-maneje. Entonces, eso también me conflictó mucho con la gente, con los coaches y con los representantes, porque yo me iba hasta arriba. Entonces, en fin, bueno, son cosas que a mí me tocaron y que yo traté de que las autoridades de cada institución supieran qué es lo que estaba pasando dentro de la UNEFA. Ahorita Sí, iniciaremos ya eso me consta. justamente. Ah, te escuchamos, Aaron, te escuchamos. No, le decía que eso me consta porque en algunos momentos Carlos hizo ese acercamiento directamente con los rectores, precisamente evitando esa situación y donde pues quedaba en duda así de que, ay, pues en la junta de lunes se te van a venir encima porque hay cosas que los rectores no saben, ¿no? Claro. Que supuestamente deben de saber, pero exacto, pero luego no, y Carlos fue uno de los que hacía esa situación, Neto. Señor Galo Rosado, un tema que hemos estado platicando y que diario sale aquí, que diario sale aquí y que en muchos lados es obviamente el tema de las becas. Es un tema para algunos, algunos están a favor, algunos en contra, algunos en la forma en las que se da, pero no me dejarán mentir, mucha gente dice, no, es que se tienen que basar en un reglamento, la NCAA, pero hasta el momento llevamos años y no se ha podido definir un número para poder de ahí partir y que todos los programas pudiesen, y no podemos definir un número porque todos los programas tienen diferente infraestructura y no se podría justamente pues tratar de igualarlos. Si fuéramos por esa manera, sería muy complicado, ¿no, señor Carlos? Sí, mira, yo fíjate que finalmente después de esa experiencia que tuve en ONEFA y a través del tiempo, ahorita la universidad tiene una asociación que es de fútbol americano en el cual yo soy miembro de la asociación y yo les he estado comentando lo siguiente, creo que no nos debe de interesar que tengan 50, 60 becas o 200 becas, ¿no? Finalmente, creo que el meollo del asunto es no llevarse a jugadores de los semilleros de los equipos de Liga Mayor. Yo creo que ese es el punto. O sea, finalmente juegan 11 contra 11. Y como tú lo comentaste, pues cada institución tiene una diferente infraestructura. La universidad no puede dar becas porque es una universidad pública, el Politécnico no puede dar unas becas que finalmente se puede tomar como una beca, ¿no? Pues están todos los jugadores. Eso no, para mí eso no interesa. Interesa que no estén llevándose a los jugadores de los diferentes equipos. Esa es una. Y aprovechando, y también yo quisiera hacerles una pregunta. A mí no me parece que los jugadores jueguen hasta 26 o 27 años y jueguen 7 temporadas. Yo no sé qué opinan porque yo creo que tiene muchas contras eso. Sí, Ese es otro tema, ya lo sé. Sí, claro. Ahorita tengo entendido, Aaron, son hasta 25 años, ya las últimas temporadas han sido hasta los 25 años, y aún así se busca, señor Carlos, precisamente que sea menos la edad, que se acorte. Lo ideal sería a lo máximo 23 años, ¿no? Exacto.
completamente de acuerdo, porque uno entra a la facultad a los 18, ¿no? Sí. Sí. Entonces son Debe. 18, 19, 20, 21. En algún 22. caso excepcional, a lo mejor un año después o algo así, pero por lo regular, como bien lo comenta la mayoría, pues estaría entrando en esta edad. Exactamente. Y no me han dejado, uno cuando sube a Liga Mayor y te enfrentas a jugadores de último año, pues te la ves bien difícil. La verdad, dices, hijo, voy a enfrentarme con un jugador que tiene 25 años, que ya es su último año, ya está más fuerte, tiene mucha experiencia. Ahora, imagínense a los 7 años, un jugador novato que sube a los 19 años y te enfrentas a un cuate de 25 años, con 7 años de experiencia, no se me hace realmente que sea bueno, pues, para el fútbol. Ya para cerrarle esta sesión, ahora sí que yo agarré mi sesión ya, porque si no luego no me dejan preguntar, pero usted justamente porque ha estado al mando de la liga, ¿cómo han definido semilleros? ¿Cuál es la definición de semilleros? ¿O cuál es precisamente la perspectiva que tienen? Que dicen, de aquí para acá, no. Han definido de juvenil para arriba, que es juvenil, intermedia y liga mayor, ¿no? Ahí es donde han definido semilleros. Y le comento esto porque hay comentarios y hay situaciones y hay mucha gente incluso se lo pregunto porque no saben y dicen, oye, es que este chavito, todas las infantiles se la pasó en la VM y ahorita en juvenil se va a los burros blancos y eso es a lo que vamos, ¿no? O sea, ahí no está considerado, entonces es la parte del semillero. Ahí en las infantiles todavía los padres están pagando por un servicio. Sí, efectivamente. Sí, yo lo que tengo entendido es que se considera de juvenil para arriba. En infantiles no. Perfecto, muchísimas gracias, señor Carlos. Vamos contigo, Juan Carlos Garduño, última ronda. Preguntas para el señor Carlos Rosado. Gracias al licenciado Carlos Rosado. La verdad, es un gusto hablar, como siempre, donde lo encuentro, es un gusto hablar con Carlos Rosado. Yo tendría dos preguntas. Una de ellas, ¿qué necesita la UNEFA cambiar para mejorar como liga? Un primer comisionado, reglamentos claros, una buena fe de algunos miembros de la UNEFA. Desde su punto de vista como expresidente, ¿qué necesitaría la UNEFA para tener pues mejores resultados y un buen cambio hacia los equipos y hacia los aficionados? Mira, Juan Carlos, yo creo que el reglamento de la UNEFA no está mal. Yo creo que si seguimos los lineamientos que marcan los reglamentos y que todas las instituciones lo acaten, yo creo que no hay ningún problema. Yo creo que no hay ningún problema. Ya ha pasado mucho tiempo de todo esto, pero yo creo que con el reglamento es más que suficiente, ¿no? Es más que suficiente. Y por otro lado, lo que te comentaba, creo que las juntas semanales ya no deben de ser, o sea, deben de haber a lo mejor 4 o 5 juntas al año y todo lo demás lo puede hacer por online muy abierto. O sea, no tienen por qué tener misterios pues dentro de la liga. Tiene que ser más transparente, ¿no? Más transparente con los medios de comunicación, que son ustedes los que finalmente dan a conocer todas las situaciones de nuestro deporte. Yo creo que no hay nada que ocultar y yo creo que debía ser más abierta y más transparente la UNEFA, sin tanto, por así como misterio, ¿no? O grupitos que tienen. Muy bien, una última pregunta, y esto va en función a Carlos Rosado, hijo. ¿Qué le dejó ser padre de un gran jugador que estuvo en la NFL Europa, estuvo a punto de quedarse en los Jets? Me tocó verlo entrenar alguna vez en CU. La verdad es que, ¿qué le deja como padre, ser padre de Carlos Rosado, hijo? Pues un gran orgullo, la verdad es un gran orgullo. Carlos, hasta donde ha llegado ha sido por él mismo, porque es una persona que ha tenido una disciplina, ha sido constante, ha tenido muy claros sus objetivos en la vida y bueno, para mí realmente es un gran orgullo que sea mi hijo y que haya llegado hasta donde haya llegado, ¿no? Pues yo le agradezco la honestidad y la sinceridad. A veces hablar entre universitarios es muy gratificante. Le mando un abrazo, licenciado Carlos Rosado, y mucha suerte en todo lo que venga. Gracias. Gracias, Juan Carlos, y me dio mucho gusto verte. Te mando un fuerte abrazo.
a punto de echarse un Goya a Juan Carlos Garduño, ya lo detuvimos, Como ¿no, siempre. Juan Carlos? Y justamente como bien lo comenta el señor Rosado, ¿no? Respetar el reglamento. El problema, señor Rosado, no me dejará mentir, es que pues una excepción se hace costumbre. Y lo vimos, hubo jugadores claves que era imposible no ubicarlos, un equipo anterior, bueno, un año en un equipo, el siguiente en otro, y que eso precisamente, pues eran las excepciones en el que, oye, tiene que descansar, no, para mí ya me firmaron, ah, bueno, entonces sí ya, y en otros sí descansan, y tú sí, tú no, por ejemplo, ¿no? O sea, digo, ese tipo de cosas es precisamente lo que permite pues, que haya un relajo total, porque habiendo una excepción, pues ya todo se vuelve loco, ¿no? Sí, sí, tienes razón, tienes razón. Mientras no se cumplan los reglamentos estrictamente, siempre va a haber eso. Sí, lo vimos pues, en las temporadas pasadas, ¿no? Que castigaban a unos y que castigaban a otros y que esto y que, en fin, tienes toda la razón, el reglamento debe ser estricto y todos deben acatarlo. Pues es la única forma, ¿no? Yo creo que de llevar muy bien las cosas. Héctor Marino, te escuchamos, muchísimas gracias. Gracias, Neto. Carlos, es nuestra última ronda de preguntas y yo quiero hacer referencia primero a lo que tú has hablado. Yo creo que la diferencia de edades, si un chico sube a los 18 años y hay gente 25, 26, no es benéfica ni para el fútbol americano ni para el desarrollo del individuo, que a final de cuentas es muy importante y te lo voy a platicar una de las cosas que yo pienso. No es nada más jugar y que es muy importante cómo te enfrentas contra gente muy mañosa, de otro peso, de otro desarrollo con 7 años, sino es la convivencia. En la UTLA, por ejemplo, conviven 24 horas y es muy diferente un chavo de 18 que un chavo de 26 o de 25 años, ¿no? Entonces yo creo que eso tendrían que pensarlo muy bien, más en función del objetivo de desarrollar seres humanos que nada más de jugadores de americano. No sé cómo lo veas tú. Sí, tienes toda la razón, Héctor. Fíjate que afortunadamente ahorita mi nieto, el hijo de Carlos, sube a Liga Mayor en la UTLA. Entonces, él va a cumplir apenas 19 años. Se cumple en agosto los 19 años. Y se está enfrentando a cuates de 25 o no sé si 26 años. Sí. Y lo que dices es muy cierto, ¿no? Primero, enfrentarse a una persona que ya tiene mucho tiempo de experiencia, mucho más fuerte, mucho más lo que tú quieras. Y la otra es la convivencia. No puede convivir un chavito de 19 con uno de 25. Eso es también muy importante, ¿no? Porque como dices, ahí viven, ahí comen, ahí se van a tomar un refresco o una cerveza o lo que tú quieras. Entonces, sí, hay que pensarlo muy bien. Yo creo que las ligas, yo lo he propuesto ahí en la universidad, le digo, oye, no, ¿sabes qué? La universidad tiene que hacer una propuesta de que se baje la edad, de que se baje la edad. Se lo dije a Juan Manuel Rivera, lo he comentado también un poco con Juan Bladé, pero pues nada más de plática, ¿no? Pero sí las instituciones deberían apoyar esa postura. Retomo palabras que tú has dicho, inercia. Yo también creo que la UNEFA llevamos muchos años viendo fútbol americano, viendo resultados de formas de trabajar. Y creo que la UNEFA lleva muchos años trabajando por inercia. Creo que la inercia tiene salud o da buenos resultados cuando hay aguas calmas. Pero, por ejemplo, en este momento que estamos viviendo una situación de salud especial, difícil, que hay una reintegración de CONADEI, la inercia ya no funciona. Y me voy a otra cosa que tú dijiste, tu experiencia laboral. No me dejarás mentir, lo pongo a tu consideración. Negociar, Carlos, negociar en la vida es igual negociar un contrato colectivo de trabajo, es igual negociar en la IP un contrato. Saber negociar, tener la habilidad de la negociación, las conductas de negociación, salvo las particularidades, es lo mismo en todo el mundo. Hay gente que sabe negociar y hay gente que no sabe negociar. Hay gente que empieza con el pie derecho una negociación y hay gente que ya
desde que se sentó, no entendió que hay que estar arriba del fórum porque si no se te van a levantar, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Bajo esos principios de tu experiencia, mi pregunta es esta. ¿Cómo ves el liderazgo y la comunicación de la UNEFA en estos momentos que estamos viviendo? Me haces una pregunta difícil porque Juan Blades es mi amigo. Y no, Quizá ya me contestaste todo, fíjate. Quizá ya me contestaste todo. No. Mejor otra pregunta. No, es difícil, es A lo difícil. mejor como aficionado, como gente, no como presidente, todo. ¿Cómo la ves? Porque siento que son tiempos de guerra. Sí, En son tiempos tiempos. de guerra hace falta la presencia, el discurso, la capacidad, la objetividad, la claridad. Y Sí, estoy pensando en Churchill. efectivamente, y es la capacidad de negociar. Es la Sí, capacidad claro. de negociar, pero no negociar con los representantes institucionales. Aunque me van a echar bronco por si me escuchan, porque son muchos cuates míos, pero hay que negociar con las autoridades a otro nivel en muchas cosas, para que la UNEFA vaya creciendo, ¿no? Ojalá que si luego Juan Blade puede ser, es buen tipo, es un cuate que ha tenido mucha experiencia en Monterrey con ligas y demás. Yo creo que Juanito puede hacer buena labor. No sé cuánto tiempo le quede, pero creo que puede hacer buena labor. Mi querido Carlos, ha sido un placer. Ojalá pronto nos podamos dar un abrazo en donde nos encontremos en un campo. ¿Cómo no, Héctor? Gracias. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias. Saludos al Willy, que hace tiempo que no lo veo. Sí, lo voy a comentar, sí, cómo no. Muchísimas gracias. Saludos a Jorge Márquez, Armando Arista, al coach Juan Carlos García. Un fuerte abrazo. Vamos contigo, Aarón Sorianos. No te oímos. Gracias, Ya te Neto. escuchamos. Fíjate que escuchando, yo le tenía una al final donde Carlos ha platicado y yo le comentaba en ronda anterior que él siempre ha visto por el fútbol y él ha peleado los derechos de su institución y del fútbol americano y de la liga en su momento y en otras partes también. Lo de tu nieto, pues es cuando me enteré me dio mucho gusto, porque lo he visto muy pegado a tu hijo, siempre trabajando con él, disciplinado y siguiendo los pasos de su papá y yo me imagino que también de su abuelo. Pero, o sea, eso no quiere decir que no digas gracias, no, porque es una institución privada la que me está ofreciendo una beca, al contrario, Carlos, hijo, la aprovechó, ahora tu nieto la va a recibir y esa es otra cosa totalmente distinta. Por eso entiendo perfectamente lo que mencionas, ¿no? ¿Qué son los semilleros? ¿Qué de esto? ¿De dónde tomarlos? O sea, siempre con transparencia y a lo mejor el ejemplo lo tienes en casa. Pues sí, Aarón, tú sabes, mira, yo finalmente no tengo compromiso con nadie en estos momentos, ni con ONEFA, ni con la universidad, aunque estoy ahí, pero siempre he sido muy abierto, ¿no? En ese sentido, de decir lo que pienso y lo que yo creo que es mejor para el fútbol americano. Yo por eso te comenté las becas, yo si fuera el presidente de la ONEFA, diría que tengan todas las becas que quieran, finalmente juegan 11 contra 11, pero que no toquen a los semilleros, que ya vemos que es de juvenil para arriba. Yo creo que ese es lo principal, ¿no? Ojalá que los coaches, que son los que finalmente, y tú lo sabes, que dirigen hasta la UNEFA, porque desde mucho tiempo antes los coaches son los que dicen cómo se debe de hacer las cosas, Sí. pues ojalá que tengan esa visión de que crezca el fútbol americano nacional, porque la verdad hay mucho talento, en México hay mucho talento. Yo he visto a los jóvenes de ahora que están jugando, de veras que estoy impresionado por la preparación que tienen, por el tamaño, por el peso, por la técnica, no,
Es otra cosa, el fútbol americano en México, y yo creo que los directivos pues se deben de enfocar en que crezca, ¿no? Ahora ya, qué bueno que se fue el muchacho, el que se fue al Teca, ¿cómo se llama? Isaac Alarcón. Alarcón, sí, que se fue allá, que está con Vaqueros en el programa especial. Qué padre, qué orgullo para un jugador y que para el país, ¿no? Ojalá que aproveche, ¿no? Esta oportunidad. Y muchos, ahí está Salgado en Canadá y otros muchachos que jugaron en ONEFA que están en ese nivel, ¿no? Yo creo que hay mucho talento en México. Ojalá que los directivos y los coaches principalmente empujen fuerte por hacer una liga equitativa, que es lo que queremos. No queremos que un equipo le meta 60 puntos a otro, sino que sean partidos equitativos, como lo es el éxito del NFL es ese, ¿no, Aarón? Lo hemos platicado mil veces. ¿Cuál es el éxito del NFL? Pues que los equipos que no sabes en los juegos quién va a ganar, ¿no? Porque tratan de hacer equilibrar, ¿no? A los equipos. Por eso es el draft y por eso son muchas cosas. Pues ojalá que los coaches aprovechen esta gran oportunidad de este año para tener una temporada súper exitosa y que así continúe. Sí, yo creo que la comunicación es lo primero, no la comunicación. Primero, obviamente, es la interna, pero el reflejo que tiene la liga. Fíjate que con la energía, con las ideas, y tú sabes que no es la primera vez que te lo digo, eres una persona que yo creo que llegaste en el momento justo a la UNEFA, que la manejaste bien, que fuiste un líder, que eso es bien importante, porque así te veían los demás, inclusive las contras, ¿no? Porque no me acuerdo cuántos votaron para cuando te reelegiste como presidente, creo que 11 votos a favor y no sé si eran 17 instituciones, algo así, pero tuviste una mayoría, ¿no? Siempre va a haber quien va a decir, no, mi voto era para otro lado, pero tu experiencia ahí está, la experiencia de otros presidentes ahí está, y no hablo desde de ahorita recientes, sino me puedo ir a la historia de la UNEFA y hay muchos expresidentes de la liga que pudieran juntarse, pues el ejemplo, FADEMAC lo hace, se junta con sus expresidentes y ahí aportan ideas y cómo salir adelante, el cómo sacar, a mí me resultó esto, a mí aquello, porque cada uno vivió cosas distintas. Yo creo que podría ser válido también, Carlos. Sí, fíjate que afortunadamente nos llevamos muy bien todos los que hemos sido presidentes. Yo he tenido con el Nazi, con Juan Manuel, ahora con Bladé. Llevo unas excelentes, es más, con Pepe Guzmán Vera, que fue presidente también de la UNEFA, tenemos unas excelentes relaciones y pudiera ser, bueno, voy a tratar de promover una reunión con los vas a ver. Ayudaría mucho en esta contingencia a nuestro fútbol. Yo creo que sería muy positivo. ¿Por qué? Porque cada uno vivió su problemática en su momento y ahora algunos siguen laborando, otros se jubilaron, otros están jugando golf, qué sé yo, pero cada quien tiene ya una experiencia de vida que podía aportarle nuevamente algo al fútbol americano. No meterse de lleno porque tal vez ya no tengan la energía, el tiempo, o digan, no, ya no quiero saber nada, me fue muy difícil, pero creo que como experiencia sería excelente. Sí, cómo no, muy bien, lo voy a tomar en cuenta para platicarlo. Gracias. Gracias, Carlos, te agradezco muchísimo como siempre y pues enriquecedor y fíjate que me quedo con los 400 metros, no sabía que eras velocista en ese aspecto. Luego te enseño y cuando mi me medalla. enteré me dio mucho gusto, fíjate, por lo menos siempre. Exacto, no, pues hay que presumirla, hombre. Y aquí de eso se trata en el programa, de conocer un poquito más allá de lo que todos vemos en el fútbol, porque te conocemos, sabemos que jugaste en las Águilas Reales, que fuiste selección Puma, que fuiste presidente de la UNEFA, que estuviste como representante institucional de la UNAM, entre otras cosas, pero pues esos detalles no se deben de guardar, se deben de lucir. Muy bien, gracias, Aarón, te agradezco mucho. Gracias, un fuerte abrazo, Carlos Rosado, y para ti, para tu esposa, por favor. Gracias, Aarón, gracias, igualmente.
Saludo a todos, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Así que las palabras del expresidente de la Organización Nacional Estudiantil del Fútbol Americano, el licenciado Carlos Rosado Stevens, hoy aquí en Tercer Cuarto. Saludos a toda la gente que estuvo escribiendo, a Mario Alejandro, a Gabriel Rangel, Jorge Márquez, también mandando saludos, a la gente de los Colts, obviamente, señor Rangel, ahí también saludos. Willy Rosado también obviamente ahí reportándose, también un fuerte abrazo. Felipe Sigala, así que nos vamos. Hoy a las 9 de la noche tenemos una pequeña plática con 3 jugadores de Liga Mayor. Estaremos hablando con ellos a ver cómo la han pasado durante la cuarentena. Así que retomamos los jueves en la noche. Estará Paquito de los Pumas, estará José Ángel Morales de las Águilas Blancas y Eric de los Auténticos Tigres. Nos estarán diciendo cómo han pasado la cuarentena, cómo le ha ido a su familia, cómo van con la escuela. Lo que quieran preguntarles, a las 9 de la noche nos vemos. Así que yo soy Ernesto Sentencia, a nombre de Aarón Soriano, de Juan Carlos Garduño, de Héctor Marino. El día de hoy estuvo con nosotros Carlos Rosado Stevens. Nos vamos, muchísimas gracias. Hablemos de fútbol. Gracias. Gracias, Carlos.